Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Qué alegría estar en la presencia de ese Dios que nos ama, que nos consiente, que nos provee y que nos ha dado un día más para Él. Y aquí estamos en su presencia, conociendo la importancia de depender de Él y obedecer a su bendita palabra. Bueno, les saludo, les abrazo, les bendigo y quédense quieticos tomando café, que vamos para adelante porque recuerden que lo mejor está por venir. Vamos a ver esta introducción del día de hoy. A menudo se pregunta ¿por qué el mensaje de Cristo debe ser la verdad infinita? ¿No son de valor de las demás religiones? La siguiente pregunta se debe a un confucionista chino que había buscado la verdad durante mucho tiempo. A causa de mis pecados había caído en un profundo y fangoso pozo del que no podía salir. Entonces pasó el sabio Confucio, oyó mis súplicas y dijo: «Oh, pobre, es el destino. Si me hubieses hecho caso, esto no se te había ocurrido». Y siguió su camino. Luego vino Buda, quien opinó: «Pobre». Voy a reflexionar en el significado de esta desgracia y se fue. Luego pasó Mahoma. Prestó atención a mi desdicha y gritó en el pozo: «La próxima vez, sé más prudente». E igualmente prosiguió su camino. Finalmente, Jesucristo se acercó al pozo, me vio, bajó y me sacó de allí. Si el Señor Jesús vio el gran problema del pecado, Él vino a este mundo pecador para salvarnos. Él dio su vida para que todos los que son conscientes de su estado pecaminoso se arrepientan y pidan su ayuda. ¿Hicieron algo parecido los fundadores de las religiones? No, nadie podía hacerlo, porque solo el Hijo del Dios Altísimo era el único que no conoció pecado y que lo podía hacer. En la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros, por ustedes y por mí, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Podía expiar y quitar el pecado del mundo. Por su insondable amor, se hizo hombre para ser castigado y morir como sustituto de pecadores perdidos. Solo la fe en Jesucristo puede librarnos del abismo del pecado y salvarnos del castigo de la ira venidera. No hay otro camino. Primera de Tesalonicenses 1:10 nos dice: y esperar de los cielos a su Hijo,
al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Recuerden, no es la religión lo que salva, sino la fe en Cristo Jesús. Porque la palabra dice que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. Solo Jesucristo, hombre, es en el único en que podemos ser salvos. Y San Timoteo en el capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios. Óigame pues, hay un solo Dios. En el mundo hostil donde estuvimos, tuvimos cualquier cantidad de dioses. Pero hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Abran sus Biblias, si no la tienen, compren una y miren Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pensamiento para hoy. Nadie es lo suficiente bueno como para salvarse a sí mismo, ni tan malo que Dios no le pueda salvar. Que el Señor les bendiga. Bueno, lo prometido es deuda. Yo les prometí que les iba a hablar que valía la pena estar pendientes de lo que hoy y mañana le iba a comentar. Y es que lo que Dios hace sí tiene sentido. Mire, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios. Por muchos años he estado pensando en esas ocasiones cuando lo que Dios dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Estaba acercándome al final de la adolescencia cuando de súbdito el primer pavoroso ¿por qué? Hizo su aparición en mi mente. No recuerdo hoy qué fue lo que provocó ese pensamiento agobiante, pero sabía que me encontraba en una situación para la cual necesitaba más fortaleza de la que yo tenía. Ahora, entiendan, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios, ahora he podido disponer de un poco más de tiempo. Bueno, tal vez más que un poco. Para estudiar la palabra, que por cierto, de niño, a mí me prohibieron leer la Biblia porque me volvía loco. ¿Cómo le parece? Y lo he dicho 500,000 veces y lo sigo diciendo. Hoy en día estoy loco, pero de amor por Jesucristo. A mí me prohibieron leer la Biblia y decían allá en mi credo, cuidado con esos que andan con una Biblia debajo del brazo porque esos están locos. No se vayan a dejar lavar la cabeza con ese libro que ellos cargan. ¿Cómo le parece? La loquera. Para estudiar la palabra y ordenar mis puntos de vista. Han pasado 33 años y un poquito más, tal vez 35, desde que le entregué mi corazón a Cristo Jesús a los 35 años de vida. Aún estoy dedicado a servir a mi Señor con todas las fuerzas de mi ser. Y esta convicción es más fuerte y profunda hoy de lo que jamás ha sido.
Aún estoy dedicado a servir a mi Señor con todas las fuerzas de mi ser. Y esta convicción es más fuerte y profunda hoy de lo que más ha sido. Estoy repitiendo lo que ya había dicho. Además, el transcurso del tiempo y los consejos de algunos eruditos de la Biblia me han ayudado a aceptar lo que creo que es el concepto correcto acerca de esos periodos cuando la fe es fuertemente puesta a prueba. Creo que he obtenido una mejor idea de quién es Dios y cómo trata con nosotros, especialmente en 4 esferas de actividades específicas. Primera, Dios está presente e involucrado en nuestras vidas, aunque parezca que no nos oye o que nos ha abandonado. Cuando era niño escuché un programa de misterio en la radio que cautivó mi imaginación. Era la historia de un hombre que había sido condenado a estar incomunicado en una celda oscura como boca de lobo. Lo único que tenía para mantener ocupada su mente era una canica que tiraba repetidamente contra las paredes. Se pasaba las horas oyendo el ruido que hacía al rebotar y rodar por toda la celda. Luego la buscaba a tientas en la oscuridad hasta que la encontraba. Entonces un día el prisionero tiró su valiosa canica hacia arriba, pero esta nunca cayó al suelo. Solo reinó el silencio en la oscuridad. Se sintió tan angustiado por la desaparición de la canica y por no poder explicar qué era lo que había ocurrido, que se volvió loco y se puso a arrancarse el pelo hasta que finalmente murió. Cuando los oficiales de la cárcel entraron en la celda para sacar su cuerpo, uno de los guardias vio que había algo atrapado en una enorme telaraña que estaba en la parte de arriba de uno de los rincones de la celda. Qué raro, pensó, ¿cómo habrá ido a dar allá arriba esa canica? Como la historia de este frenético prisionero ilustra, a veces la percepción del ser humano plantea preguntas que la mente no puede contestar, pero siempre existen respuestas lógicas. Sencillamente tiene sentido que aquellos de nosotros que somos seguidores de Cristo no dependamos demasiado de nuestra habilidad para armar el rompecabezas, especialmente cuando tratamos de comprender al omnipotente Dios. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. De esta manera, mis amados, entendamos que no solo la percepción humana es muy imprecisa y deficiente, sino que aún podemos confiar menos en nuestras emociones. Tienen la consistencia y la confiabilidad de la masilla. Hace algunos años leí un libro titulado Emociones. ¿Puede usted confiar en ellas? En el cual utilicé casi 200 páginas para responder mi propia pregunta negativamente: no. No podemos confiar en nuestros sentimientos y pasiones para dejarles gobernar nuestras vidas o evaluar el mundo que nos rodea. Hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios, las emociones son indignas de confianza, parciales y caprichosas, ¿cómo no?
mienten con tanta frecuencia con la que dicen la verdad. Son influenciadas por las hormonas, especialmente durante la adolescencia, y varían dramáticamente desde la mañana, cuando estamos tranquilos, hasta la noche, cuando nos sentimos cansados. Una de las evidencias de la madurez emocional es la habilidad y la disposición para desechar los sentimientos circunstanciales y gobernar nuestro comportamiento con el intelecto y la voluntad. Era necesario utilizar casi 200 páginas para decir eso. Si en el mejor de los casos debemos confiar, pero no, mejor desconfiar de nuestra percepción y de las emociones. Entonces tenemos que ser muy cautelosos en cuanto a aceptar lo que ellas nos dicen de Dios. Lamentablemente, muchos creyentes, óigame pues, parecen no darse cuenta de la existencia de esta fuente de confusión y desilusión. Es típico de las personas vulnerables el aceptar firmemente lo que sienten acerca de Dios. Pero no que lo sienten pudiera ser solamente el reflejo de un estado de ánimo momentáneo. Además, la mente, el cuerpo y el espíritu son vecinos muy cercanos. Suelen afectarse mutuamente con mucha facilidad. Por ejemplo, si una persona está deprimida, eso no solamente afecta su bienestar físico y emocional, sino que también padece su vida espiritual. La persona puede llegar a hacer la siguiente conclusión: Dios no me ama. Simplemente no creo que cuento con su aprobación. Igualmente, lo primero que es muy probable que alguien diga cuando el médico le diagnostica una enfermedad grave es: ¿por qué Dios me ha hecho esto? Estos tres elementos que componen nuestro ser están inseparablemente unidos y debilitan la objetividad de nuestra percepción. Y eso es lo que persistentemente les digo. Ese estado es el que capitaliza el ladrón para robar, matar y destruir. Mientras que mi amado Jesús está con sus manitas abiertas, esperándonos para que lleguemos a Él y Él darnos vida y vida en abundancia. Y muchos le creen más al ladrón que al Jesús que les dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este concepto que acabo de compartir y comentar se vuelve sumamente importante cuando se trata de evaluar nuestra relación con Dios. Aunque parezca que está a 1000 kilómetros de nosotros y que no tiene ningún interés en lo que nos ocurre, Él está lo suficientemente cerca
como para tocarnos. Un maravilloso ejemplo de su presencia inadvertida se describe en los versículos 13 y 14 del capítulo 24 de Lucas, cuando dos de los discípulos de Jesús iban caminando hacia una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. 3 días antes, ellos habían visto cómo su maestro había sufrido una muerte horrible clavado en una cruz y estaban muy deprimidos. Todas sus esperanzas habían muerto también en aquella cruz, ¿cómo le parece? Todas las cosas dramáticas que Jesús había dicho y hecho ahora parecían ser falsas, ¿cómo le parece? Había hablado con la tal autoridad, pero ahora estaba muerto y sepultado en una tumba prestada. Él había dicho ser el Hijo de Dios y sin embargo le habían escuchado decir en sus últimas horas: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los discípulos no podían haber estado más confundidos, ¿cómo no? ¿Cuál era el significado del tiempo que habían pasado con aquel hombre que había dicho ser el Mesías? De lo que no se habían dado cuenta era de que en ese mismo momento Jesús estaba caminando junto con ellos por aquel camino polvoriento y que estaban a punto de oír las noticias más maravillosas que jamás alguien había oído. Noticias que revolucionarían sus vidas y virarían el resto del mundo al revés. No obstante, en ese momento, todo lo que ellos vieron fueron hechos que no podían armonizar. Ellos tenían, según mi entender, un problema de percepción. En mi trabajo, ayudando a familias cristianas que están en crisis, me doy cuenta de que las mismas están luchando de maneras muy parecidas a como lo hicieron los discípulos. A medida que caminan penosamente absortos, no hay ninguna evidencia de que Jesús está cerca de ellos, debido a que no sienten su presencia. Pues no pueden creer que Él se interese en ellos. Pues, ¿cómo? Como los hechos no tienen sentido, están convencidos de que no existe ninguna explicación razonable. Sus oraciones no producen ningún alivio inmediato, así que suponen que Dios no las oye. Pero están equivocados, como muchos de los que están en sintonía de tiempo con Dios. Muchos nos equivocamos cuando no obtenemos respuestas rápidas de parte de Dios. Y nos equivocamos. Pero tengo el firme convencimiento de que en esos casos las personas confían demasiado en lo que sienten y muy poco en las promesas de Dios. ¿Quién dijo que Él suplirá todas nuestras necesidades? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que dice Filipenses 4:19. Tremendo.
¿Quién dijo que Él suplirá? Vuelvo a repetir esta parte. Todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo dice Filipenses 4:19. Y si está escrito en la Biblia, hay que esperarlo. Hay que tener un firme convencimiento de que Él suplirá. Y eso es lo que anula los no puedo, no tengo, no sé, que tanto les he recalcado. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Por eso, con mucho respeto, cariño y afecto, mis amables oyentes y televidentes de la frecuencia F Radio y televisión que están en sintonía de Tiempo con Dios. Si hoy usted se encuentra yendo por ese polvoriento camino hacia Emaús y las circunstancias en su vida le han dejado confundido y deprimido, tengo un consejo para usted. Nunca se imagine que el silencio de Dios o su aparente inactividad es evidencia de su falta de interés. No, señor, para nada. Permítame decirlo otra vez. Los sentimientos acerca de su inaccesibilidad no quiere decir nada. Nada, en absoluto. Su palabra es infinitamente más digna de confianza que nuestras horripilantes emociones. El reverendo Rubin Welch, ministro y autor, dijo en una ocasión: con Dios, aun cuando nada está ocurriendo, algo está ocurriendo. Qué sabio eso. Esto es cierto, el Señor siempre está obrando en su manera especial. Incluso cuando nuestras oraciones parecen resonar en un universo vacío. No ponga su fundamento sobre las emociones efímeras, sino sobre la autoridad de la bendita palabra de Dios. Él ha prometido no abandonarnos nunca, Mateo 28:20. Él dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, Mateo 18:20. Él es un amigo, más unido que un hermano, Proverbios 18:24. Se nos asegura que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y déjeme decirle, usted y yo y muchos de los que están en sintonía en Tiempo con Dios, que fuimos justificados por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, somos los llamados justos. Yo no soy justo por lo que estoy haciendo aquí llevándoles estos mensajes. Yo no soy justo porque le sirvo al Señor, no. Yo soy justo y ustedes también son justos porque tienen a Cristo y por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es importante que entendamos esta palabra que nos asegura que los ojos del Señor están sobre los justos, los que fuimos justificados por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y sus oídos atentos a sus oraciones. David dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Estas promesas y proclamaciones permanecen siendo verdaderas, aunque no tengamos sentimientos espirituales. Pero es la palabra la que lo está diciendo. Lo que acabo de decir está en el libro de los Salmos, capítulo 139, versículos 7 al 10. Hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios, agárrense firmemente de esa verdad. Porque como dijo Kierkegaard, la fe es aferrarse de lo incierto con una convicción apasionada. Repito, hijos, la fe es aferrarse de lo incierto con una convicción apasionada. Esa es la fe en Cristo Jesús. Bueno, mis amados, tengo tantas cosas que decir, pero hay que limitarlas porque el tiempo es corto. Pero el tiempo en que Dios actúa es perfecto, aun cuando parezca estar desastrosamente atrasado. Les repito ese pensamiento bello. El tiempo en que Dios actúa es perfecto, aun cuando parezca estar desastrosamente atrasado. Uno de los mayores destructores de la fe es el tiempo de actuar, que no está de acuerdo con nuestras ideas preconcebidas. Vivimos en un mundo de ritmo acelerado, en el cual hemos llegado a esperar respuestas instantáneas a cada deseo y necesidad. ¿Cómo le parece? Hay café instantáneo. Ajá, a propósito, ya debieran habernos traído un cafecito porque está haciendo ganas de café. Papas instantáneas. Dinero instantáneo de las máquinas de los bancos. Alivio instantáneo para los músculos doloridos y sus pequeños dolores de cabeza. Es casi nuestro patrimonio hacer que el mundo se apresure en servir nuestras exigencias. Dios no es sirviente de nadie, hijos. Dios no es manteco de nadie. Dios no es coime de nadie. Dios no obra de esa manera. Él jamás está apurado. Y a veces Él puede ser angustiosamente lento para resolver los problemas sobre los cuales llamamos su atención. Eso es casi suficiente para hacer que un creyente impaciente se dé por vencido y trate de buscar la ayuda de algún otro. ¿Cómo le parece? Sin embargo, antes de perder la esperanza, hijos amados que están en sintonía de tiempo con Dios,
debiéramos dar una mirada a la historia de María y Marta y su hermano Lázaro. Según se nos relata en el capítulo 11 del libro de Juan, los miembros de esta pequeña familia se encontraban entre los amigos más íntimos de Jesús durante el tiempo de su ministerio terrenal. En el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Era razonable, teniendo en cuenta este amor, que ellos esperaran ciertos favores de parte de Jesús, especialmente si en alguna ocasión la vida de alguno de ellos estaba en peligro. ¿Cómo no? En realidad, muy pronto se vieron enfrentándose precisamente a esa clase de situación cuando Lázaro se enfermó gravemente. Sus hermanas hicieron lo que era lógico. Le enviaron una nota urgente a Jesús en la cual le decían: Señor, he aquí, a Lázaro, el que amas, está enfermo. Ellas tenían toda clase de razones para creer que Dios respondería. María y Marta esperaron, observando el camino por el cual debía aparecer Jesús, pero Él no llegó. Las horas se convirtieron en días sin que hubiera ninguna señal de la llegada del Maestro. Mientras tanto, Lázaro estaba cada vez más grave. No había ninguna duda de que estaba a punto de morir, pero ¿dónde estaría Jesús? ¿Habría recibido el mensaje? ¿No sabía el cuál grave era la enfermedad? ¿No le importaba? Mientras sus hermanas estaban sentadas vigilantemente junto a la cama de Lázaro, de pronto, éste cerró sus ojos bajo el poder de la muerte. Santo Dios. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Continuemos ya para terminar por el día de hoy, mis amados, que están en sintonía de Tiempo con Dios. María y Marta amaban a Jesús con todo el corazón, ¿cómo no? Pero habría sido razonable que las dos hubieran estado enojadas cuando 4 días después Él apareció. Pudieran haberse sentido tentadas a decirle: ¿dónde has estado? Tratamos de decirte que tu amigo estaba muriéndose, pero no pudimos lograr que nos prestaras atención. Bueno, has llegado demasiado tarde. Hubieras podido salvarle, pero por lo visto había cosas más importantes en tu mente. Estoy hablando a priori y esa puede ser una razón del enojo de Marta y María. Pero desde luego las palabras de María fueron mucho más respetuosas. Le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estaba llorando mientras hablaba y el Señor se estremeció en espíritu y se conmovió. Entonces Jesús realizó uno de sus milagros más dramáticos, llamando a Lázaro para que saliera de la tumba. ¿Cómo le parece? Como podemos ver, el Maestro no estaba realmente atrasado. Solo parecía estarlo. Llegó en el momento preciso que era necesario para cumplir con los propósitos de Dios, tal y como siempre lo hace, para usted, para usted, para usted y para mí, porque Dios es preciso. No es mi intención el ser irrespetuoso
Pero lo que sucedió allí, en Betania, es característica de la vida cristiana. ¿No se ha dado cuenta usted de que Jesús suele aparecer unos 4 días tarde? A menudo llega después que hemos llorado, nos hemos preocupado y hemos ido a un lado, a otro, luego que hemos pasado por la terrible experiencia de recibir los resultados negativos de un examen médico, o de inquietarnos por distintos contratiempos en los negocios. Si Él hubiera llegado a tiempo, habríamos podido evitar mucho del estrés que experimentamos en su ausencia. Sin embargo, es muy importante, óigame bien, que nos demos cuenta de que realmente Él, nuestro amado Jesús, nunca llega tarde. Sencillamente, el horario en que Él actúa es diferente al nuestro y suele ser más lento. Los que nos afanamos somos nosotros. El médico le dijo a Amparito 2 o 3 días seguidos: vieja, prepárate porque el viejo de esta noche no pasa. Y eso fue hace casi 5 años. Para la gloria del Cristo bendito, aquí estoy sirviéndole con mucho amor y con entrega total en espíritu, alma y cuerpo. Amparito partió el año siguiente, 1 de octubre de este año cumple 3 años de haber partido a la presencia de Dios. Está mejor que yo, para la gloria suya, papá. Pero en ese tiempo, el urólogo científicamente estaba dando el veredicto out. Fernando Mosquera se muere esta noche. Y resulta que llevamos ya casi 4 años y aquí estoy por su afán, por su misericordia y por su bondad. Hijos de Dios, concluimos por hoy. Nuestro amado Jesús nunca llega tarde. Sencillamente, el horario en que Él actúa es diferente al nuestro. Y suele ser más lento, pero preciso. Llega en el tiempo preciso. Padre, te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, por habernos dado el privilegio de tratar este tema en este día, de llegar al entendimiento de mis amados hermanos que están en sintonía de tiempo con Dios en Cúcuta, Colombia y el mundo entero donde llega la señal. Creo que les has hablado y les estás hablando. Falta un día, mañana concluimos este tema valioso. Mientras esto llega a este final, Papito Dios, guarda a todos estos entendidos que han tomado estas enseñanzas con mucha reverencia y con mucha seguridad para comprender que los planes de Dios son perfectos. Y ante nuestra imperfección, nosotros hemos llegado a dudar. Además, porque el ladrón miserable trata de atizar esa duda, esa desconfianza, esos afanes, para que nosotros dudemos del único Dios verdadero. Imposible dudar del Creador de los cielos, de los cielos de los cielos, de la tierra y de todo cuanto existe.
Bendigo todas estas familias lindas que están en sintonía de Tiempo con Dios. Haya para todos paz, vida y vida abundante. Y toda circunstancia que esté sucediendo en su hogar, en su empresa, con algún familiar, sea cubierta esa circunstancia por el manto de la justicia de Dios y haya una bendición inexplicable para multitudes en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios me les guarde. Mañana nos vemos.